En el siglo XX, solo un puñado de ciudades se convirtieron en legendarias. El arte, la cultura, la vida resplandecían más intensamente que en cualquier otro lugar, avivadas por un espíritu tolerante que hizo florecer el erotismo, la indulgencia y el pecado. Y durante un breve periodo de tiempo, tras la Primera Guerra Mundial, la gran metrópolis mundial del vicio era Berlín. Su mismo nombre se convirtió en sinónimo de perversión, libertinaje y creatividad. El Berlín de la década de los 20 era la capital sexual de Europa. Ciudades de pecado. Berlín. Parecía una ciudad centroeuropea normal hasta las 5 de la tarde. Después, todo cambiaba. Los lugares que antes no llamaban la atención se convertían en clubes de striptease. Los sótanos de los restaurantes se transformaban en habitaciones privadas para encuentros homosexuales de hombres o mujeres. Berlín era el sueño sexual de casi cualquiera. Allí se podía encontrar de todo y hacer casi de todo. Berlín era la ciudad ideal para las mujeres de todo el mundo. Las lesbianas vivían abiertamente su sexualidad. Existía la idea de que no importaba dónde estuvieras. Jamás tenías que ocultar lo que eras. Era una celebración de la vida. Lo llamaban el Shangri-La del río Spree. Berlín era el lugar ideal para dar un paseo por el lado salvaje de la vida. Era la ciudad más moderna de los años 20. A diferencia de Francia o de Estados Unidos, Berlín perdió. Alemania perdió la Primera Guerra Mundial. Y con esa derrota llegó una revolución que acabó con todo el orden político existente. Tras el armisticio, las armas se silenciaron en toda Europa, menos en Berlín. Allí los alemanes luchaban contra los alemanes. Las noticias de la derrota supusieron un gran shock para los berlineses. Les habían dicho que iban a salir victoriosos de la contienda. El antiguo orden les había mentido, y ahora el antiguo orden era historia. En su lugar se implantó el caos. Las calles de lo que en otros tiempos fue una tranquila capital conservadora se convirtieron en campos de batalla. Los nacionalistas de la extrema derecha luchaban contra los comunistas de la extrema izquierda. Y en torno a esta confrontación emergió un nuevo Estado democrático, la República Weimar. Alemania por aquel entonces era un completo desastre y el pueblo no conocía la democracia, así que se dijeron: ahora que tenemos libertad, ahora que tenemos democracia, no debería haber censura en el teatro, en la literatura ni en el cine. Con el nuevo lema de «Todo vale», Berlín sustituyó a París como el centro del hedonismo. El fin de la censura fue algo bastante extraordinario para todo el mundo. Por eso la gente veía a Berlín como la Babilonia de los años 20. Berlín se lanzó de lleno a este experimento de permisividad con total abandono. Todo aquello que se había considerado inmoral hasta entonces resultaba irrelevante. Daba igual, todo valía. Al no haber censura, los teatros de Berlín se convirtieron en salas de exhibicionismo para aquellos que querían disfrutar de la sensualidad sin tapujos. Lo que caracterizaba los espectáculos de la metrópoli y los musicales que se veían en el Apollo, el Halle Review, el Klein Revues tenían en común la aparición de mujeres desnudas. Daba igual cómo se hiciera, mujeres solas, por parejas o grupos de bailarinas exóticas. Por aquella época el baile era lo más de la moda en Berlín, para expresar la alegría de vivir, como para exorcizar los propios demonios. Era como bailar en el cráter de un volcán. Había salas de baile por todas partes. Por toda la ciudad, en oscuros sótanos y bulliciosos clubes nocturnos, surgían por doquier cientos de cabarets donde las canciones, el sexo y la sátira se mezclaban en un espectáculo decadente.
Muchos de los bailes eran bastante eróticos, al igual que los sketches, los musicales. Al final uno llegaba a la conclusión de que Berlín era una ciudad de pecadores. Pero Berlín era más que eso. Con sus soberbias orquestas, sus cientos de periódicos, sus casi 50 teatros, algunos de los mejores laboratorios científicos y una de las más importantes universidades del mundo, Berlín era la ciudad ideal para aquellos con ambición, talento y ganas de trabajar. Berlín se convirtió en un imán que atrajo a los artistas, arquitectos, directores de cine, pintores y escritores más importantes de aquellos años. Todos llegaron a Berlín para labrarse una carrera, para poner su granito de arena y acabaron seducidos por esta ciudad irresistible. Para aquellos que huían de los imperios moribundos de la Europa del Este, Berlín era como un paraíso cosmopolita tolerante con los extranjeros. Entre los recién llegados a la ciudad, figuraban miles de alemanes que escapaban del provincianismo asfixiante que reinaba en el resto del país. En Berlín, los políticos luchaban a través de la cultura. Todos los intelectuales eran de izquierdas. Todos los políticos de derechas que procedían de Múnich no tenían mucho que ver con todo lo que estaba pasando. La ciudad estaba en manos de los de izquierdas. Pero fuera de Berlín, los nacionalistas de derechas atraían a cientos de alemanes desilusionados, incluyendo a un taciturno cabo austríaco llamado Adolf Hitler. Hitler, como muchas otras personas de derechas, detestaba ese Berlín, una ciudad llena de bolcheviques, socialistas, revolucionarios, eslavos y judíos. Más tarde, los berlineses pagarían un alto tributo por ese odio, pero a principios de los años 20, los berlineses tenían otras preocupaciones más inmediatas. En 1922, la inflación estaba completamente fuera de control. Llegó hasta tal punto que la gente que recibía el sueldo por la mañana iba corriendo a las tiendas, porque desde que recibían el dinero hasta que lo gastaban, los precios podían haber subido considerablemente. Berlín era un caos total. Cientos de miles de desposeídos hambrientos llenaban las calles, al mismo tiempo que aparecían los nuevos ricos. Así que por un lado estaban los pobres comiendo sopa, los carniceros que vendían cuervos, ardillas e incluso ratas, y por el otro los que tenían dinero y podían pagar suntuosas comidas. Teniendo en cuenta que casi todas las monedas del mundo valían más que el marco alemán, los turistas extranjeros llegaron a la ciudad para aprovechar el momento y disfrutar del sexo más barato del continente. Los turistas llegaban de todo el mundo. Con $10 estadounidenses se podía comprar cualquier cosa. Algunos alquilaban su cuerpo. Por ejemplo, ciertos generales bien parecidos y sus mujeres podían estar dispuestos a mantener relaciones sexuales en su comedor delante de un público si algún turista rico japonés, turco o estadounidense les pagaban para que lo hicieran. Con los ahorros de toda una vida desapareciendo debido a la inflación galopante y desesperados por conseguir moneda extranjera, los berlineses de la clase media transformaron sus hogares en templos de placer para los turistas. Había una familia que convirtió esto en una forma de arte, por así decirlo, y desde el punto de vista de la pornografía, claro. Comenzaron con un pequeño club llamado Aliefa, que en alemán es un acrónimo de Alles eine Familie, que significa todo queda en familia. El local estaba dirigido por la madre, el padre y 2 hijas, y acabó convirtiéndose en un club donde se satisfacían todas las perversiones sexuales. Las 2 jóvenes se convirtieron en prostitutas y el padre en su chulo.